Hola, te saluda César Tánchez y en esta oportunidad quiero compartirte sobre un término que es interés compuesto. ¿Pero qué es interés compuesto? Es el interés que se acumula y se reinvierte de forma constante, generando cada vez más intereses a lo largo del tiempo. Quiero darte un ejemplo para que puedas entender esta definición. Esto significa que si ahorras 100 y te van a pagar una tasa de interés del 5%, al finalizar un año vas a tener 100 más 5 de intereses. Pero en el segundo año vas a ahorrar los 100 que ya habías dado, más los 5 que ganaste de intereses, y al finalizar el segundo año vas a tener intereses sobre el capital que fueron 100 y los intereses que fueron 5. Es decir, vas a generar intereses ya no sobre 100, sino sobre 105. Algo bien importante de entender sobre el interés compuesto es que tiene 3 factores que son fundamentales. El primero, el recurso. Obviamente necesitamos poner a disposición o a trabajar una cantidad de dinero para que esa cantidad de dinero pueda generar intereses. Esos recursos va a depender cuánto puedas tú hacerlo o qué esfuerzo pongas tú en ahorrar ese dinero para que tengas el mayor resultado posible del dinero que pones a trabajar. Te pongo un ejemplo muy rápido. Si tú tienes 5, aunque ganes el 100% de esos 5, en un año vas a tener otros 5. Es decir, vas a tener 10 al finalizar un año si ganaste el 100%. Pero si tú pones al ahorro 100, significa que aunque tengas una tasa de interés del 5%, vas a tener también esos mismos 5. Así que el recurso es bien importante que nosotros podamos hacer lo más que nos sea posible. Si bien es cierto, el término interés compuesto se refiere esencialmente al dinero, también lo podemos aplicar en nuestras destrezas. En cierta oportunidad un amigo me dijo, si tú mejoras cada año tu persona en un 10%, en cerca de 7 años, tú vas a ser 100% mejor de lo que eras cuando iniciaste en este proceso. Así que cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos financieros, pero también destrezas personales. El segundo elemento, el interés. ¿Cuánto interés vamos a percibir? Sin duda es sumamente importante poder tener el mayor retorno posible para obtener los mejores beneficios. Pero una pregunta importante cuando hablamos de interés es ¿cuánto tiempo me tomará duplicar mi capital gracias al interés compuesto? Bueno, para ello hay una fórmula muy sencilla que se llama la regla del 72. Y básicamente consiste en que tomamos el número 72 y lo dividimos por la tasa de interés compuesto ofrecida. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nos van a pagar el 5% de interés, dividimos 72 dividido 5. Esto nos va a dar un número que es 14.4, que lo que significa es que yo voy a poder duplicar mi capital en 14.4 años si me dan una tasa del 5%. ¿Por qué es importante entonces tener la mayor posibilidad de interés? Imagine que en lugar de que te den el 5%, te dan el 8%. Pareciera pequeña la diferencia, solo 3% de diferencia. Pero si haces la misma matemática, 72 dividido 8, esto nos dice que solo necesitaríamos 9 años para duplicar el capital. Son 5 años menos que lo que daría con un cambio tan pequeño del 3% de interés. Algo que es bien importante recordar en este tema es que el interés es neutro, es decir, obra a nuestro favor como también obra en nuestra contra. Pensemos al revés, si nosotros estamos haciendo un préstamo, una hipoteca de un vehículo o de cualquier cosa al 7%, por poner tan solo un ejemplo, significa que si nosotros tenemos ese préstamo durante 10 años, hemos pagado el doble de lo que hemos prestado. Así que hay que tener mucho cuidado y tratar de utilizar el interés compuesto principalmente a nuestro favor, es decir, que trabaje para nosotros. Pero hay un tercer elemento que usualmente nosotros no le damos tanta importancia y es el tiempo. Cuando nosotros pensamos, ¿y el tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo? Es mejor tener más dinero y más tasa de interés y no tanto el tiempo. Déjame darte un ejemplo. Hay 2 jóvenes que tienen 23 años, salieron del colegio, entraron a la universidad y a los 23 años ambos jóvenes inician a laborar y comienzan su actividad productiva. Uno de ellos decide ahorrar inmediatamente, recién recibe su primer salario y comienza a ahorrar $2,400 cada año.
Lo hace, voy a poner por temas de ejemplo, un interés del 10%. Ahorra durante 10 años, ahorra de los 23 a los 33 y luego se le olvida de que tenía ese dinero y no sabe que existe. A los 65 años, este primer joven dice, yo me recuerdo que tenía un dinero ahorrado, que ahorré durante 10 años, que fueron estos 2.400, que sumado 2.400 por 10 años, fueron 24.000. ¿Cuánto tengo ahorrado ahora a los 65 años? Resulta que esos 24.000 a edad 65, para este joven representan 977.000, casi 1.000.000 ahorrado. ¿Te das cuenta el poder del tiempo? Pero veamos el otro ejemplo del otro jovencito que también ingresa a la actividad laboral, pero él no ahorra nada durante esos 10 años. Él, a diferencia del primer joven, él decide gastárselo, decide irse de viaje, decide no tener ahorrado nada. Al año 11, es decir, cuando tiene 34 años, dice, qué pena, no tengo nada ahorrado. Voy a empezar a ahorrar 2.400, siempre con el 10% de interés, solo que lo voy a hacer todos los años hasta que cumpla 65 años. Es decir, que ahorra durante 32 años. Llegan los 65 y cuando llegan los 65 hay ahorrado 76.800, que es decir, que ha sacado de su bolsillo y tiene, gracias al interés compuesto, 586.000 en su cuenta. Si te das cuenta, el primer joven que inició temprano, él ahorró menos cantidad de dinero, pero lo dejó por más tiempo. Ahí el interés compuesto hizo que tuviera más del doble a los 65 años. Por eso es muy importante iniciar cuanto antes. Quiero terminar mi forma de poderte compartir sobre el tema de interés compuesto con un ejemplo. Y este es un ejemplo de la vida real. Estaba un joven que inicia también su actividad laboral y le pagaban una cantidad de su salario. Cuando él vio la cantidad de su salario, se dio cuenta que podía vivir con mucho menos. Y simple y sencillamente le depositaban en su cuenta, que generaba una tasa de interés relativamente pequeña, y sacaba en efectivo lo que iba a utilizar cada mes. Y no le importaba cuánto dejaba, él solo quería retirar aquella cantidad por la que podía sacar adelante todas sus cuentas. Lo hizo de esa forma durante toda su etapa productiva. Cuando él decidió retirarse, ni siquiera sabía cuánto había en su cuenta. Qué sorpresa fue cuando pidió la asesoría de qué hacer con estos recursos, de que ya tenía una gran cantidad que ascendía a millones en su cuenta. Por eso es bien importante que nosotros podamos tener el interés compuesto a nuestro favor.